Como cuando abres una lata de un refresco, que haces pss, ¿no? Esto recién empieza. Sabíamos que iba a ser el primero de muchos. Evidentemente era junto a Fernando Velasteguín, creo que en un torneo muy importante y haciendo una final y un torneo brutal. Que tenía la sensación de esta imagen la vamos a volver a ver muchas veces. Pero el futuro del pádel está súper asegurado. El circuito no para de crecer y hay chicos jóvenes que dan un espectáculo increíble. Los años que yo esté en cancha les quiero dar guerra, pero cuando no juegue más estoy con una gran tranquilidad porque voy a disfrutar del mejor pádel del mundo. Fue un día para él seguramente que nunca olvidará, pero que si le preguntas ahora, por mucho que lo tenga guardado en la memoria, ya no sabe cuántos títulos ha ganado y los que le queda por ganar. El primero apunte en este día. Yo vi ganar su primer torneo a Agustín Tapia, el boxer de Catamarca. ¿Va a ser Agustín Tapia un top 3? Ojalá, voy a ponerle todas las ganas, pero ojalá que sí. Ese desarraigo de Agustín de su familia, de esa falta del ambiente familiar, lo arranca de mucho tiempo antes. Él iba a jugar con su familia, iba a jugar el club, hacía turnos porque lo invitaban a comer un asado, entonces se quedaba, y iba jugando torneo con su familia ahí en Catamarca, pero claro, no entrenaba como debería entrenar un chico que estaría compitiendo para ser de la selección argentina, ¿no? Y siempre intentábamos coordinar que venga o se quedara después de los torneos, o viniera antes, o viniera alguna pretemporada y se quedara 2 o 3 meses, para que pudiera entrenar, porque era increíble que jugara a ese nivel y no entrenara como debería entrenar un chico de esa edad, ¿no? Él en la situación en la que está ahora está muy feliz en comparación a cuando no debe haber tenido su familia, que yo lo conocía menos. Es un chico que disfruta mucho de verse cercano a su familia y a la gente que quiere. Se le ve constantemente con un rostro y una felicidad tanto interna como externa. Sigue manteniendo su origen, esos valores son importantes. Me emociona verlo en Argentina con sus amigos de clase, que tiene una cara de pillos, todo es tremendo. ¿Y vos también? ¿Sale misa la Sagrada Familia o no? Por eso, me hacen con la gacha. Algo, Federico. ¿Hay que tomar el mensaje de anoche? Decía verdad. No tengo celular. Te extraño, pues. ¿Mostré los mensajes de anoche? ¿De cuál? Si le mostré el mensaje de anoche. ¿Cuál? No sé. Pensaron que estaba mismo acá. Le perdí con el celular. Aplauso. Y bueno, hay una anécdota muy linda que bueno, yo corría para de un lado para el otro y bueno, él con él paradito, ¿no? Y yo iba atrás corriendo y en un momento me dice, me explicaba cómo tenía que tirar el globo, ¿no? Y yo el globo, imagínate, el globo lo tiro como me sale, ¿no? Tampoco voy a... Yo veía que él lo hacía todo muy fácil, ¿no? Que la pelota venía y ni se exigía. Yo para tirar un globo corría de un lado para el otro.
Y en un momento me dice Javi, con toda la tranquilidad que lo caracteriza, y me dice, tenés que mirar el viento porque me parece que estás tirando los globos muy pasados. A los globos yo los sacaba para el otro lado de la cancha. Y le digo, no, le digo, yo lo que intento es pasarla para el otro lado, que no me venga con historia. Se desactiva Néstor, agarra paja y ya sabe lo que pasa. A Víctor y Paul. En esas charlas que teníamos nosotros era todo el tiempo, ¿cómo le ponemos las cosas difíciles a este chico? Porque le poníamos cualquier cosa adelante y la superaba, ¿no? Hay que meter el globo en este cuadradito así. Y la metía. Admiración. Creo que es muy importante el admirarse, el respetarse y el admirarse, el decir qué bueno es mi compañero. Y yo a él lo miro como diciendo, cuando juega bien digo qué bueno que es, qué fácil hace todo. Y creo que también siento eso de él. Creo que fue un año bonito porque yo me sentía la típica mirada de enamorados, ¿no? Cuando uno mira al otro con amor y decís qué bien lo hace, o qué bien juega, o qué facilidad, o mirá de dónde le pega. Y tal vez yo sentía que cuando él me miraba también me llegaba eso, ¿no? Es decir, nos idolatrábamos el uno al otro, y eso creo que en una pareja, aparte de la buena relación que puedes tener afuera de la pista, que eso es más normal porque fuera de la pista nos llevamos casi todo bien y al final compartís tanto tiempo juntos que hay muchísimas anécdotas y compartís un montón de cosas, pero adentro de la pista tiene que haber admiración. A veces no hay que ser tan perfecto, simplemente ser positivo y jugar y divertirte. Y creo que Agus eso lo hace muy bien. No había resentimiento, no había quejas el uno al otro, y si había algo que decirnos, nos lo decíamos con total naturalidad, sin dañar. Y creo que eso fue la clave de esta pareja. Yo creo que me llevo algo muy importante, más allá de lo deportivo, porque en lo deportivo he tenido la suerte de jugar con grandes jugadores y de todos te llevas. Agustín tendrá un estilo de juego y otros tendrán otro, y de todos te llevas algo. Pero con Agus me llevo una amistad. Sin jugar juntos, voy a querer compartir cosas con Agus. Para como soy yo, que no considero amigo fácil, me llevo un amigo. Cuando fue a Rosario a vivir, tenía a su familia, eran sus amigos que vivían con él. Y nosotros en el club, ¿no? Pero era un ambiente de amigos, familia. Agustín vivía enfrente del club, o sea, cruzaba la calle y llegaba al club. Y no te podés quedar dormido para entrenar, o sea, era para matarlo, ¿no? O ir a cenar y no tener la comida, entonces cruzarse al club a cenar con nosotros. Era uno más de todo. Escuchame, están haciendo una entrevista a Daus, de la carrera de Daus acá. Lo inédito de la carrera de él, de dónde pasó, dónde entrenó. Sus inicios. La humildad.
Bueno, Andrés no solamente que era entrenador de Agustín, sino que es mi mejor amigo. Lo sigue siendo a día de hoy, aunque vivamos a 10.000 kilómetros de distancia. Y Andrés es una persona muy metódica con el tema de la alimentación, del físico. Y él siempre marcaba el ritmo, ¿no? De Agustín, de que cenar a tal hora, desayunar a tal hora, levantarse a tal hora, ir al pádel, ¿viste? Andrés le dio su soporte familiar y la persona que necesitaba Agustín para seguir desarrollándose. Y cuando vino a hacer la gira acá, claro, era muy fácil porque compartíamos totalmente la visión, porque nunca dejamos de hablar con Andrés sobre Agustín. Y Agus siempre me reclama, siempre me dice, yo me fui a vivir a Rosario por vos y vos te fuiste a vivir a Barcelona. Entonces le digo, Agus, no sé qué idea tenés, pero si querés y tenés ganas de hacer algún cambio, yo estoy. Pasaron como 3 días, no sé, 3 o 4, y le escribo a Denis. Digo, Denis, yo le digo, no me contesta el mensaje. Le digo, que me diga que no, por lo menos, pero que me conteste. Me dice, mirá, seguramente no entendió, porque él me había contestado, San Dios, porque me decía San Dios. San Dios, ¿todo bien? ¿Cómo estás? No sé qué, pero no contestó lo que yo quería escuchar. Y entonces le vuelvo a mandar un audio, le digo, Agus, no entendiste el mensaje, me parece. Te estoy preguntando si querés cambiar, si querés que juguemos juntos, que yo estoy dispuesto porque me separo con Vela. Y ahí recién me dice, no había entendido, bueno, déjame ver, porque para mí, bueno, gracias por llamarme, para mí está buenísimo, ojalá, déjame que lo hable con Pablo. Y bueno, así fue la primera, fue aquí justamente en Barcelona. Creo que yo cuando bromeando, ¿no? Por supuesto, le puse Tranquilandia, es porque un poco es... Él tiene un Walt Disney dentro de la cabeza, pero de puertas para afuera, de caras para afuera, es un poco indescriptible. Es un chico que es difícil de descifrar. Y quizás esa manera también que él te transmite es también un poco su manera de jugar, ¿no? Que hay veces que no sabes por dónde va a salir. Es un chico que está todo el tiempo, obviamente, aparte de divertirse, está todo el tiempo como escondiendo el siguiente golpe que te va a hacer. Y hay veces que él lo consigue, pero lo consigue mentalmente porque no sabe ni cómo lo logró. O sea, te vuelve loco y no sabe cómo lo hizo. Genio. Un genio no sabe lo que puede hacer nunca. Eso lo tienen solo los elegidos. Nadie no es aprendido, no se le puede enseñar. Si me dice a alguien, enseñame el Smash Agustín, no se puede enseñar. Y cuando hablamos del Mozart de Catamarca es porque esa virtuosidad, esa calidad intrínseca que puede tener un genio, cada partido inventa una cosa nueva. Un jugador que hace fácil entender por qué se paga una entrada cuando vas a ver un partido, en cualquier deporte. Tener la facilidad de Agustín para terminar un punto no es fácil. Agustín puede terminar un punto cuando quiere y desde donde quiere. Tiene la capacidad de lograr un tiro ganador desde donde quiere. Es un jugador moderno, es un jugador que conjunta las mejores características de los mejores jugadores que han existido en este deporte. Él tiene lo que mucha gente no puede adquirir, que es lo innato. La visión, la anticipación, la plasticidad, los movimientos. Yo tengo la suerte de verle la cara cuando juega a la Play, ¿no? Y él pone un tipo de cara y se divierte de una manera en la que, como él no se puede ver, pues disfruta mucho, ¿no? Cuando él pone esa cara en algunos momentos exclusivos de un partido, es los momentos estratosféricos que tiene, que yo le llamo recuperaciones, pero por poner un nombre, ¿eh? Por mucho que no sea de tu país, por mucho que no sea de tu cuerda, le ves y la admiras, porque es un tipo que levanta un estadio, es un tipo que cuando pasa
la gente le mira. De repente, pues convertirse en una estrella muy mediática del pádel a nivel mundial está creciendo muchísimo. Y Agustín ya lo vas a cualquier Emiratos Árabes, a Dubái, vas y lo sueltas en la calle y se hacen fotos con él. A veces los veo muy parecido a también las carreras que tenemos nosotros, ¿no? De comenzar tan joven, de ser inspiración para muchos deportistas, de admirados, ¿no? por el resto de otros deportes, de otros jugadores de otro deporte. Se hace cada vez más grande, yo creo que todavía el pádel todavía sí tiene para tirar mucho más. Y sin duda, bueno, que si nosotros seguimos viendo a estos grandes jugadores de pádel que nos transmiten tanto, bueno, seguramente habrá más gente, ¿no? que se meta en todo esto. Me atrevería a decir incluso que Agustín Tapia le ruboriza el halago. A todos nos gusta, ¿no? que nos tiren flores, pero me atrevería a decir hasta que él por momentos hasta lo pasa mal con el halago. Entonces esa sencillez y esa humildad hace que Agustín Tapia y seguramente su familia y sus allegados y sus amigos valoren aún más lo que tienen al lado. Es decir, este tipo es el mejor de este deporte, es el número uno. Este tipo hace cosas dentro de la pista que nadie puede hacer, pero luego está aquí sentado con nosotros charlando como si fuera uno más, como si estuviera en Catamarca con 5 añitos con su familia. Yo creo que soy la persona que más lo vio jugar, más lo vio entrenar, más lo vio pasar momentos en la pista, ¿no? Pero sí, es impredecible, pero siempre fue esa forma de jugar. Yo creo que también tiene que ver con la etapa de formación de Agustín. Siempre le poníamos un reto y él tenía que encontrar la solución a ese reto. No era que nosotros decíamos, lo tenés que hacer así, sino que, bueno, mira, buscar la solución que vos quieras para este ejercicio, para este reto. Y eso es lo que hizo hacer Agustín toda la vida. Yo creo que como entrenador le intento marcar una cosa y como amigo o como hermano mayor intento que sea feliz. Entonces es como para mí es muy difícil ese rol porque yo quiero que él sea el mejor del mundo, pero sé que va a ser muy difícil. Y no quiero que lo transite solo. Lo que más me duele para un deportista es que esté solo. Yo cuando voy al torneo con él, aunque sea, siento que lo acompaño. Pero la soledad yo creo que es algo que no desearía para él. Quiero que sea feliz y quiero que haga historia. Y me cuesta mucho, cada día me cuesta. Me cuesta decirle que no como tal cosa, o que venga a entrenar, o que sé que está cansado, o sé que extraña, y exigirle y al mismo tiempo consolarlo, o taparle alguna cagada, o es un rol difícil, pero yo quiero que él sea feliz y que sea histórico. Decir del chico que tienes al lado con 17 años? 17 años, Agustín Tapia, de Catamarca, un monstruo, mi compañero, está jugando en un nivel soñado, nos estamos complementando muy bien. Con 17 años lo que te digo es que juega con una madurez como pocos, es un adulto dentro de la cancha, muy maduro y es un crack, no tengo dudas. Mundial de Menores de Argentina 2013, el Polo de Barcelona, con Lucho Oliveres de compañero.
Venía de un premio que le habían dado en un torneo que jugó en Argentina y venía durante unos meses a hacer una gira, entonces se inscribió en el World Padel Tour y estaba jugando una previa. Y vimos algo que era espectacular. Partido que fue increíble, o sea, no, se salió de la media, eso es un antes y un después en la carrera de él porque se dio cuenta que también puede jugar derecha. Ganan la previa, ganan la previa, se meten en cuadro. Agustín con un desgarro abdominal, cada cambio de lado salía y me decía, decime que abandono y abandono. Y yo le decía, no, un poquito más, dale un poquito más, dale un poquito más, dale. Y no le podía pegar, cada vez que pegaba se desgarraba mal, los fisios del torneo me decían que no podía jugar. Yo le decía, hacerle un vendaje y que puede jugar, este chico se viene, hizo 10.000 kilómetros para jugar este torneo. Y se le iba abriendo el desgarro cada vez más en el torneo y lloraba cuando terminaban los partidos porque no podía respirar y ganaba. Y el partido de entrada a cuadro le ganamos a Campagnolo y Dineno y tercer set ganamos, creo que levantamos bola de partido y todo, y cuando empieza el tercer set abandonan ellos, cuando nosotros estábamos cada cambio por abandonar. O sea, nos abrazamos con Lucho y Agustín y pues nos pusimos a llorar porque no podíamos más. ¿Todo bien? Me sacan las 2 LTD, por favor, si tengo las 3. ¿Esperáis, Gary? Oro, breco partido. ¿Yo, Gary? Mentira, va a pasar en tu lado. Vení, 11, 12 y 3. ¿Has tenido los mejores sueños? No. Mantener cadera atrás, bien, que nos estiren dinámico. Eso es perfecto. Bien. Vamos, dinámico para eso. Sí, cara, dale. Casi siempre cuando uno se encuentra en que es la última estación que queda, empezás a disfrutar un poco más del paisaje. Solamente queda un torneo, el Master Final, y en él muchas parejas pondrán punto y final a su aventura juntos. Tapia tomó la decisión de, a partir de 2023, cambiar de compañero y empezar un nuevo proyecto. Pero Agustín Tapia tenía otros planes. Para que Fede Chingotto y Martín Dineno estén en semifinales del Master Final. Fede, Fede por el centro, señoras y señores. Todos los momentos en donde cada una de las personas creen que las cosas se terminan, él hace que vuelvan a empezar. Y si se tienen que terminar, siempre terminan a su favor. Y eso lo hace espectacular.
Arturo Coello y Agustín Tapia ya son pareja de pádel. Ha llegado el día en el que las dos jóvenes promesas unen fuerzas con un único objetivo, ser número uno. La llamada pareja del futuro del pádel, o por qué no, la pareja del presente. ¿Podrán, sin un jugador que porte la capitanía de la pareja, ser ellos dos capaces? ¿Se apuraron en cerrar? Lo primero que se te viene a la cabeza es decir, uff, vaya parejón. Partido maravilloso y para poner a Coello y a Tapia con su primer torneo como campeones en Abu Dhabi. Caray, no había hecho sentido tan cómodo. De Agustín Tapia que rompe a llorar porque gana en casa. Juega prácticamente la industria. Paciencia y si los resultados no acompañan, puedes pelearle. Batting shot, and there it is. Game, set, and match. Arturo Coello. Sixth title for Coello and Tapia. 27 straight wins. The best winning streaks in World Padel Tour history. Destacamos a Agustín Tapia por su talento, que es muy virtuoso, porque hace cosas que no hace nadie, pero al lado tiene un animal. Un animal que tiene un 1,5 de calidad o de talento, un 1,5 de potencia, un 1,5 de físico, un 1,5 de volea, un 1,5 de bandeja. Tiene todo sobresaliente Arturo Coello. Y creo que esa mezcla va a servir porque Tapia tampoco quiere decir, no, yo soy el que tengo más talento, yo soy el mejor. Al revés, yo creo que Agus en su cabeza dice, sí, lo que tú quieras, tengo una muñeca prodigiosa, me llaman el Mozart, pero es que lo que tengo al lado me está ayudando precisamente a que todo mi juego sea excelente. Han conectado a la perfección y a no ser que pase una catástrofe, creo que va a ser una pareja que va a ser un proyecto bastante largo. Eso esperamos todos. Ah, pero vienen aquí. Viene a buscar acá, Nacho. Valencia, te lleva. Vale. La etapa que nos toca va a vivir un Agustín que va a tener que ser el maduro de la pareja. Dame a mí, que yo soy el guapo y el bueno, joder. Que va a tener que ser más líder y que eso no le tocó nunca. Le diste color a mi vida, bro. El año pasado era blanco y negro. Para Agustín es un reto que tiene que asumir y que bueno, que va a tener que ser mejor. Yo hasta que Agustín no vino a Valladolid los primeros días que entrenamos juntos, yo cuando me dice Arturo o algún jugador que va a jugar con un compañero, ideo en mi cabeza la forma que pueden jugar y demás, hablamos con Pablo, con el equipo, fuimos viendo cómo pensamos que teníamos que jugar. Entonces, cuando vino Agustín y los primeros entrenamientos, vi cómo trabajaba, vi cómo se esforzaba junto a Arturo. Creo que de esas jugadas que pretendíamos hacer, vimos que Agustín tenía la habilidad de realizarlas y yo me quedé bastante tranquilo. Y ahí no hay problema porque él puede jugar, pero es lo que ellos quieren. Ahí. Nos está faltando salir más de atrás. O sea, como que hacen muchas jugadas de atrás que era boom. Y había como un huracán, boom. Íbamos los dos, boom. Bien. Arturo, vos estás atrás, le tirás el lobo a Martín y te le subís. ¿Vale? De acá, ellos te van a jugar acá. ¿Sabes lo que pasa? Que en este deporte, en World Padel Tour, no existe la calma. Creo que lo de Chile, lo que pasó hizo que yo vea el deporte de otro punto de vista. Yo, si habría estado en el banco, creo que habría reaccionado de otra manera. El primero,
habría intentado retirar a la pareja y hacer algo, vamos a decir, algo más conflictivo. Que fue buena, pero el árbitro la canta mala. Y entonces Tapia y Coello dicen que esa bola fue buena, pero ya como el árbitro la había cantado mala y había cantado 30-40, esto es punto de oro. Cuando un deporte empieza a ser polémico, cuando las redes sociales empiezan a fijarse en lo que sucede fuera de la pista y no en la pista, cuando lo importante no es el gol, o en este caso el smash, sino cómo le ha mirado un jugador a otro o si se han saludado al final del partido, creo que ese deporte ya empieza a coger pues, trascendencia. A mí lo que me dijo el juez árbitro, Mario García, es que ni Agus, en este caso ni Arturo, pero especialmente Agus, en ningún momento le hizo ni media falta de respeto. Y en un momento así, que un deportista tenga ese cuajo, me parece de admirar, porque lo normal, yo creo que cualquier humano hubiésemos a lo mejor perdido los papeles. Punto de torneo, punto de tiebreak. La delgada línea, como decía Seba, ataca Tapia, defiende Galán, también Coello. Se le va a quedar a Tapia. Tapia que la mete, la va a sentar. Creo que todo lo que conocemos a Agustín somos mejores. O sea, Agustín nos hace mejor a todos. Para que lo digo sin emocionarme. Es un tío que te hace pensar como pensás. Yo hace muchos años que trabajo en esto y tengo una forma de pensar las cosas o de hacer las cosas o de luchar las cosas. Creo que Agustín en Chile, su personalidad a mí me demostró que él de un punto de vista tranquilo, pensando en la calidad, con su forma de luchar, demuestra mucho. Su forma de ser, de no hablar de nadie, de estar tranquilo. Eso seguramente pues, sea culpa de sus padres o de su entorno o de su familia. Porque en un momento de calentón un deportista está a 200 pulsaciones. Yo entiendo cuando los deportistas pierden los papeles. Yo creo que esta final se dio así porque el público merecía un 7-5 en el tercero. Y nada, yo me quedo con ese pensamiento. Nos llevamos eso, es ser mejores, ser más profesionales, ser diferentes, ser más maduros, aspirar a ser los mejores del mundo. Yo creo que hoy se encuentra con Arturo, un joven como él, que es tolerante, que no tienen presión, que quieren un proyecto a largo plazo, que se lo quieren pasar bien. Creo que estamos trasladando esto. Ojalá ganemos siempre, pero cuando llegue una derrota vamos a ir a entrenar igual el lunes. Quizás hasta con más información de lo que tenemos que entrenar que cuando ganamos. Cada uno tiene sus facultades. Yo toda la vida llevé así. Ahora lo tienen a buscar, chicos, para entrar por ahí. O sea, lo tienen todo para ser los más grandes de esto. Pero es verdad
que yo creo que no he llegado a hablarlo nunca con ellos, pero yo creo que si les preguntas a ellos jamás se podrían pensar que en tan poco tiempo de unión iban a conseguir los resultados que están consiguiendo. Si te soy sincero, yo cuando de las primeras veces que pensé en esta pareja y que me llegó esta noticia, yo pensaba, lo tienen todo, pero quiero verles cómo actúan, quién es el capitán, quién toma la responsabilidad, cuando vengan mal dadas, cómo reaccionan. Y creo que el liderazgo de Agus viene de que es el que domina la jugada en el partido, ¿no? Realmente, si vos ves cómo ellos juegan, Arturo busca las posiciones de ataque rápidamente. Eso genera que Agustín maneje la pelota, y al manejar la pelota tiene que tener una precisión y una calidad muy alta, que evidentemente él muchas veces la logra, y eso es lo que hace que él lidere la pareja. En cuanto a la parte mental, creo que no hay un líder real. Para Arturo Coelho y Agustín Tapia, ganan con el resultado de 6-1 y 6-2. Muchísimas gracias. Su nivel de concentración y su nivel de estado físico y su nivel de confianza es tan alto que solo una pequeña desconexión en un momento dado, por un mal día o por algo que les pueda suceder, incluso extra pista, es lo que les puede llevar a hacer perder un partido. Creo que Tapia se ha puesto el brazalete, se ha puesto la C de capitán, y en su cabeza algo ha pasado a nivel mental para decir, me toca a mí, es mi turno. ¿De qué te has acordado? Has dicho, joder, estoy en cuartos de Copa del Tour. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Y que hace un año me gané un viaje a jugar esto y yo no lo podía creer. Y hoy estoy en un cuarto de final y no, nada, algo único, la verdad. Bueno, antes de Vigo, creo que nuestro mayor rival, aparte que estaban Ali y Juan, que juegan muy bien, éramos nosotros mismos, porque al final nosotros este año, cuando logramos nuestro nivel, realmente estamos destacando, vamos a decirlo así. Es muy difícil. Dos tíos que son físicamente bestias, ¿no? Como son LeBron y Galán. Ellos tienen un horno que aguanta cualquier tipo de temperatura. Eso me parece de admirar. Son los que nos sacan la mejor versión de nuestra pareja. Creo que cada partido de estos nos lo hemos mirado 20 veces. Muy fuerte técnicamente, físicamente. Y te voy a decir que los últimos años, la última etapa también estratégicamente, porque han ganado torneos en pista lenta, jugando muy bien. Creo que la previa del partido en esa final no podíamos esperar que saliera un partido de esa manera. Para mí como entrenador sería una decepción muy grande que no llegue a ser número uno, porque tiene todo para ser. Hicimos la misma estrategia que siempre hacemos contra LeBron y Galán, que esperemos que mientras que no funcione no tengamos que cambiar nada. Ellos, el lobo atrás, no nos termina haciendo una jugada. Te va a tirar un globo para el lobo, no, porque si está Galán acá y LeBron le tira a él, este se pone a regir por 3 y ya está mal parado. Lo único que puede hacer es tirarte el globo paralelo. Siempre es, y esta. La tenés, ¿no? Cuando está adelantado. Eso, así de contar la derecha. Ese partido fue el mejor resumen de lo que es World Padel Tour y de lo que es el pádel. Yo lo empaquetaría, un in-out de principio a fin, y se lo daría a la gente. Esto es el pádel, señores. Porque me pareció una final de la Champions, me pareció el Gran Premio de Mónaco, me pareció la final de Roland Garros, una final del Mundial.
atractiva, con morbo, con los 4 mejores jugadores del momento, con 4 chavales jóvenes que son una navaja, porque tienen una navaja suiza, ¿no? Que tienen de todo. Te pueden abrir una botella, te pueden cortar un trozo de jamón, te pueden, no sé qué, atornillar una puerta, es increíble. Unos están jugando el número 1 y otros al final saben el puesto que tienen. Entonces, como a mí me gusta decir muchas veces, jugamos como pensamos. Creo que si ese partido sale tan épico, tan intenso y tan bonito, hay que reconocer también un poco a cómo elevan el nivel un LeBron y un Galán, que pocos creían que pudieran dar esa respuesta, y más si cabe después de ver la primera manga, el primer set, que parecía que iba a ser rápido y, entre comillas, sencillo para Agustín Tapia y para Arturo Coello. En la red ya no hay quien los quite de ahí, la va a reventar Arturo Coello. La pelota que vuelve, la pelota que vuelve. Así cierra Arturo Coello la primera manga. Salieron arrasando Agustín Tapia y Arturo Coello, como lo venían haciendo en los últimos torneos. Lo que pasa es que la fortaleza de los número 1, en ese caso que eran Galán y LeBron, es importante. Son 2 tipos que llevan 4 años en lo más alto, peleando por todo, ganando los títulos más importantes, sacando partidos que tenían perdidos y siendo los que han liderado el ranking de principio a fin. Aquí están muy al límite. Para romper. Sí, este punto de oro diría que es el más importante de todos los que se han jugado. Saca LeBron, resta Tapia. Por abajo Tapia en el resto, levanta el globo para que tenga que pincharlo Alejandro Galán. Más de Alejandro Galán, se va a jugar la pegada, va a llegar Tapia, fuera de pista, la pone dentro Tapia. Madre mía, madre mía, madre mía. La pone dentro Tapia y se vuelve loco Tapia Coello, porque es un punto que puede ser trascendental en el partido. Sí que después de esa primera manga en la que fueron tan superiores, seguramente no se esperaban que tuvieran que sufrir tanto y que tuvieran que recurrir tanto a la épica como terminó sucediendo. Dale, tú puedes, que vamos los dos, muy bien, compa. Venga, tío. Sacamos 5-4 para ganar en 2 sets. Yo en el banco le hago un comentario a Arturo malo, le meto presión en vez de relajarlo. Fue un error que justo comentábamos con los chicos. Y ahora me van a enseñar un poquito porque yo la verdad que nunca estuve acá. Dale. Y yo buscando distensión hago un comentario, venga, esto lo ganan ustedes porque yo no estuve en esta posición como jugador. Pero fue un comentario como diciendo, son cracks, venga, ustedes lo ganan. Por abajo va la volea de Tapia. Viene con ese manotazo Arturo Coello. Se complican, ¿eh? Se le marcha a... Y Arturo se lo tomó como una responsabilidad. Para alargar más esta segunda manga. Saca Arturo Coello. Se la quita de encima Coello. La deja en la red y Alejandro Galán lo celebra. No han podido cerrar el partido. Qué difícil es cerrar un partido. Creo que por momentos sufre un poquito más de ese nerviosismo. De hecho, él mismo en un banco dice, lo he hecho mal aquí, lo tenía y no lo he hecho bien. A mí la presión ya no puede, ya la he liado. Ya estoy. El partido tienes que cerrarlo, no es un deporte con reloj. En un deporte con reloj tú vas 1-0, miras y dices, me voy a abrigar atrás, voy a encerrarme y aquí no pasa nadie. Pero aquí no va por tiempo, aquí gana el que hace el último punto, ¿no? Y enfrente tienes una pareja que esos momentos de presión los domina a la perfección. Y no pudieron, y además que se veía. Y yo creo que en esos momentos Tapia y Coello lo saben, en plan de, estos ahora van a apretar, y entras a la pista sabiendo que puedes cerrar el partido, pero también sabiendo que ellos, en ese momento, van a estar ahí. Como el Madrid en los minutos finales, si hablamos de fútbol, que llega al minuto 90, vas ganando 2-0 y dices, tranquilidad, que en 5 minutos me remonto. Pues esos son Galán y LeBron. Y pasó. Y nos tuvimos que ir al tercero. La intensidad que se estaba viviendo, lo que se estaba jugando, la cara de los propios jugadores lo decían. En cada punto había una batalla tanto mental como física, como de calidad, con los 4 mejores jugadores del momento. Pero yo veía a Tapia extrañamente tranquilo. Yo veía a Tapia
a lo mejor los nervios iban por dentro, lógicamente, pero en cada jugada decisiva elegía bien, en cada jugada decisiva parecía que incluso tiraba de Arturo Coello para decir, oye, vamos a hacerlo así, tranquilo, no pasa nada, hemos fallado, has fallado. La tiene Galán para la pegada. La esquiva Agustín. Sale fuera Agustín. Y ahí Agustín sí que ya desde ese momento en el partido se pone, y creo que en conjunto, y sobre todo Agustín saca el partido. Estamos a 1 punto, a 2 puntos de ser números 1 del mundo, de conseguirlo, el sueño de nuestras vidas, y no tener que esperar a los 30 o a los 28 o a los 27, de conseguirlo ya, y ante la mejor pareja de los últimos 4 años, y solo en 8 torneos o 9 torneos que llevábamos por entonces en Vigo. Evidentemente eso asusta. Yo creo que ellos, cuando llegan los momentos clave, se miran a ellos mismos, ven que son fuertes y van a desarrollarse, ¿no? Que creo que es la diferencia. 30-40, 2 de break todavía para Tapia y Coello, para irnos al tie break. Nadie, Arturo viene, solo Arturo. La pelota sube. Ahí la tienen. La de Arturo. Qué bolón, qué cambio de velocidad. Creo que el tercer set, aparte de que nos regalaron los 4 jugadores puntazos increíbles para el recuerdo, todo eso es posible porque llega un momento en el que convierten esa tensión en ir a tumba abierta, ir con todo a por los puntos, ir a muerte a por cada batalla, a cada punto, y que sea lo que Dios quiera. Que le bajen las revoluciones para tratar de jugar calmado. Punto de torneo, punto de número 1, el quinto para Tapia y para Coello. El quinto. Se han salvado de 4. La historia quería guardarse ese momento para Tapia y para Coello. Galán y Lebrón. Saca Coello, el resto de Galán, la pelota que va a entrar en pared, viene Arturo Coello con todo por el paralelo, la pone Juan Lebrón, se defiende Tapia, arriba con el globo Tapia, viene Galán a picar con la víbora, la tiene Lebrón, la defensa de Tapia, pasa por el centro Tapia, más de Tapia, Lebrón al bloqueo Coello. Reinicia el punto Lebrón y hace lo propio Tapia, viene a presionar a la red, la tiene en la volea, en el duelo de voleas, ¿quién la gana? ¿Quién la gana? ¡Juego! ¡Se! ¡Partido! Y número 1 del pádel mundial para Arturo Coello y para Agustín Tapia, que se funden en un abrazo y entre lágrimas lo ganan en 6-3, 6-7 y 7-6 y dejan sin voz a este narrador que cuenta como Arturo Coello y Agustín Tapia. Creo que ha sido uno de los mejores partidos de la historia de este deporte. Yo recuerdo muchas finales, pero no tan completas, de larga duración, con idas y venidas, con una auténtica noria de emociones, con los 4 jugadores en un punto muy alto de juego todo el rato, con un Galán que estaba sobresaliente, un Lebrón que estaba sobresaliente y un Tapia y Coello que estuvieron a un nivel inmenso. Y yo la recuerdo como el mejor partido, seguramente, o la mejor final de la historia de World Padel Tour. Porque ese grito de rabia mezclado con lágrimas de Agustín Tapia es lo que define a Agus desde los 14 o 13 que abandonó Catamarca hasta los 23 que se ha convertido en número 1 del mundo. Él vuelve a repetir una escena que vimos en aquella final de Chile y que luego hemos visto también repetir muchas veces y que creo que es muy importante en el crecimiento de Agustín Tapia. Él se señala la cabeza, él dice, de aquí es donde hemos estado fuertes, esto es lo que nos ha llevado a ser números 1.
Que no tienes ahí la vida. Si te das cuenta y repasas las imágenes, yo me quedo sin voz. 6-7 y 7-6 y dejan sin voz a este narrador. Prácticamente grito el juego 7 partidos y rompiéndome la garganta de lo que habíamos vivido, ellos dentro de la pista, los espectadores en su casa y lo que me toca a mí, la parte que me toca a mí, la tensión también de a ver qué pasaba con esa situación. El momento que define Agustín Tapia es pasado el punto, pasado el set y el partido y pasado el abrazo con el entrenador, llega un momento que se acerca a la zona del palco, ve a su familia y se agacha a llorar. Y yo me tiré al suelo, que queda raro ver al del micrófono, quizá al periodista, tirado en el suelo con un iPhone grabándole, pero creo que era la única manera y yo tuve la oportunidad y no dudé en hacerlo. Ha conseguido el sueño de Agustín, pero por todo lo que ha luchado su familia. Yo creo que es el premio que él quería regalar a toda la familia que la estaba apoyando. Significa ver el dulce después del sabor amargo que es estar todo el año sufriendo. A los deportistas, número uno, les duele, su cuerpo les duele entero, están lejos de su familia, no son felices la mayoría y eso es como, bueno, hemos logrado hacer historia. Yo creo que esa parte de infelicidad que se vive en el deporte de alto rendimiento, que muchos lo tildan como una cosa idílica, es increíble. Ser deportista es durísimo, ser deportista. Y creo que ser el número uno del mundo es hacer historia. Es que lo difícil de poder ser es el mantener. Y aunque parezca raro, antes de serlo, tenés que mantenerlo. Porque uno siempre dice, no, es que lo difícil de ser número uno no es llegar a serlo, es luego mantenerlo. ¿Vos sabés que yo diría lo contrario? Me parece que lo verdaderamente difícil es que ellos se comportan como un número uno todo el día. Es un poco uno de los estandartes que tiene esta generación de Argentina, ¿no? En estos momentos, justo ahora, se convierten en la pareja número uno del ranking de World Padel Tour tras conseguir... Son experiencias que es lo más lindo que hay. Al final, quedarme con eso, ayudarlos el tiempo que sea posible y cuando no esté, voy a estar en casa mirándolo, disfrutándolo. De sacrificio, de empezar con esto a los 5 o 6 años, de luchar por estar en lo más alto, de perseguir, de quedarte a las puertas, de perder torneos, de perder en primera ronda. Y hoy, en mayo de 2023, Agustín Tapia se convierte en número uno del mundo. En Catamarca podrían encontrarlos siempre en el mismo lugar. Su momento más especial era entrar a la pista del Open con su abuelo Tito, su padre Darío y David, su tío. Ellos, antes que nadie, frotaron la lámpara y descubrieron al genio. Ese despreocupado niño que jugaba a las figuritas con sus amiguitos mientras sus padres lo buscaban para recordarle que tenía que entrar a la pista para jugar una final. Con solo 12 años les pintaba la cara a todos, pero cualquier intento de odiarlo resultaba en vano. Sus rivales de hoy lo admiran tanto como los de antes, porque es auténtico, despreocupado, evolucionado, brillante, único. En Argentina lo bautizaron Pollito, y nada más justo
porque en el mundo que nos representa, ser un pollo es ser la esperanza, el elegido, el indiscutido. Cuando juega, la cita es ineludible. En cada set, cada punto, cada jugada, consigue encender a cualquier público. No importan idiomas, culturas ni ciudades. Sus globos, las salidas de pista, los reflejos, la voracidad del ataque, las imposibles, las chiquitas y sus lujos son parte de la misma lengua. Una que cualquiera, sin importar cuánto sepa de pádel, sabrá interpretar. Mozart, como lo llaman, era un niño prodigio. Interpretaba de oído lo que se le ocurría con el piano, tal como él. Una orquesta repleta de recursos ilimitados que nos mantiene extasiados, con los ojos abiertos para no perder detalle. Para alguien que se crió entre montañas, la cima quizás siempre estuvo más cerca. Pero nunca tanto como aquel domingo en Vigo. Tras un duelo de voleas que resume una batalla épica, cayó de rodillas, emocionado. Era el final de la pendiente, la cima de una cuesta muy lejos de su ciudad natal. Es juego, set, partido y número 1 del mundo. La tinta imprime su cara en miles de lugares, la humildad de Agustín y el talento de Tapia le enseñan al mundo de qué se trata ser el número 1.